Una acción militar a gran escala se reanuda cerca de nuestras fronteras, eso amenazaría la seguridad de la Federación de Rusia, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El comienzo de un conflicto militar a gran escala con inicio en el Donbass ucraniano. Donbass es un territorio situado tanto en Rusia como en Ucrania, es cada vez más probable, advierte Timofey Sergeytsev, analista político ruso en su artículo para la versión en ruso. La preservación de la integridad territorial de Ucrania está definida por los acuerdos de Minsk, señala el autor y agrega que Ucrania debe abandonar la rusofobia interna y externa. El analista opina que Rusia no dejará que el Donbass ucraniano sea aplastado por la fuerza, y que ninguna de las repúblicas que se separaron cuando se desmanteló la URSS, no solo Ucrania, puede ser utilizada por Occidente para perjudicar a Rusia. Según Sergeytsev, hoy Ucrania no cumple los acuerdos de Minsk, pero no se atreve a denunciarlos. Por supuesto, una ofensiva ucraniana en Donbass supondría una retirada irreversible de Ucrania de los acuerdos de Minsk. En este caso, habría que proteger a los ciudadanos rusos, agrega. Vemos una amenaza de Ucrania no solo para los ciudadanos rusos en el Donbass ucraniano, sino también para los territorios rusos cercanos a Ucrania. Esta amenaza se desprende no solo de las declaraciones directas de las autoridades ucranianas, sino también de la militarización ucraniana, basada en mecanismos de agresión específicos nazis, dice Sergeytsev, y menciona entre estos mecanismos la supresión de la lengua rusa, la promoción de nacionalistas al poder, la venta de tierras, etc. El analista observa que el europeísmo es visto como un signo de superioridad racial tanto por los ideólogos, como por una parte importante de Ucrania. El poder, mientras tanto, se ejerce mediante el susto, es decir, la intimidación de los disidentes. El autor recuerda la masacre en Odessa. Otro elemento es la inclusión de las biografías de los nazis y su versión de los hechos históricos en los planes de estudio de la enseñanza general obligatoria y los contenidos de los medios de comunicación. Además, se detiene y se encarcela a los periodistas con cargos inventados, como fue el caso de Kirill Vyshynski, entre muchos otros. El fascismo ucraniano se transformó en el nazismo a través de la ofensiva de 7 años en Donbass, y los preparativos en contra de Rusia, que Estados Unidos necesita, pero que también está totalmente en línea con la ideología de la élite gobernante ucraniana, escribe Sergeytsev. Según el analista, el nazismo ucraniano lucha en el Donbass contra el pueblo ruso, que vive en territorio ucraniano. Las formaciones ucranianas no solo a los que luchan con armas en el ejército, sino también a todos los civiles, incluidos los ancianos, y las mujeres. Al rechazar una forma constitucional, legal, de funcionamiento de la administración del Estado tras el golpe de 2014, la doctrina étnica ucraniana es la única base para el poder central de Kiev, y para el uso de las Fuerzas Armadas y las formaciones sectarias, contra la población rusa de las regiones de Donetsk y Lugansk. El nazismo ucraniano no solo declaró a Ucrania enemiga de Rusia, sino que también marcó su apetito territorial por la región rusa de Kubán, el Donbass ruso y otras regiones. El autor señala que Rusia toma en serio esa intención, sobre todo teniendo en cuenta la persistente movilización, el trabajo del régimen ucraniano, para elevar el potencial militar, dirigido no solo a resolver la cuestión del Donbass, sino también a una futura agresión más profunda y larga. En caso de una ofensiva en Donbass, no será suficiente la aplicación en Ucrania de métodos de imposición de la paz, similares a la operación contra las Fuerzas Armadas de Georgia en 2008. No será posible limitarse a aislar y defender territorios. Bastaría con liberar al pueblo de Ucrania del régimen nazi, establecer garantías de neutralidad militar de Ucrania y el posible restablecimiento del país como una confederación de regiones, comenta el analista, quien considera no menos posible una retirada de las regiones occidentales y orientales de Ucrania. Todo esto se desprende, entre otras cosas, del ejemplo de la Alemania de posguerra. Al mismo tiempo, como parte del castigo a los ucranianos y sus cómplices, habría que suspender la moratoria de la pena, concluye Sergeytsev. El ingreso de Ucrania en la OTAN amenaza con una escalada a gran escala de la tensión en el este del país, y puede tener consecuencias irreversibles para el Estado ucraniano, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova.
Tomamos nota de la declaración del presidente de Ucrania, quien visitó ayer 8 de abril Donbass, de que la adhesión del país a la OTAN supuestamente conduciría al fin del conflicto en la región. Un hipotético ingreso en la alianza, contrariamente a las expectativas de Kiev, no solo no traerá la paz a Ucrania, sino que, al contrario, provocará una escalada a gran escala de la situación en el sureste y puede tener consecuencias irreversibles para el Estado ucraniano, dijo la portavoz en una comparecencia ante la prensa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó el 8 de abril a la zona del conflicto en el este de Ucrania, Donbass, para apoyar a los militares que combaten en el frente y mantener la moral. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia catalogó de tontería hipotética la idea de buscar una sede alternativa a Minsk para celebrar consultas sobre Donbass. Es la misma tontería hipotética que les oímos decir en reiteradas ocasiones a los representantes de Kiev con respecto a varios ámbitos totalmente distintos, dijo Zaharova. Subrayó que la propia Bielorrusia nunca ha planteado la cuestión sobre la sede alternativa para las consultas sobre Donbass. Zaharova expresó su convicción de que los motivos detrás de esa idea son obvios. No se trata de la falta de confianza en Bielorrusia, que presuntamente está bajo la influencia de Rusia. Se trata de una determinación de Kiev para socavar la ejecución de sus compromisos, asumidos en el marco de los acuerdos de Minsk, para solucionar al conflicto ucraniano a base del diálogo con Donetsk y Lugansk, afirmó la portavoz. El pasado 6 de abril, el subjefe del gabinete ucraniano y ministro para los territorios ocupados, Alexei Reznikov, dejó claro en un programa del canal IKF que Kiev no enviará delegados a Minsk cuando se levante la cuarentena y se retomen las consultas del Grupo de Contacto Trilateral, Rusia, Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El alto cargo del gobierno de Ucrania se expresó a favor de encontrar una plataforma alternativa a Minsk para continuar las negociaciones a tres bandas sobre la resolución del conflicto en Donbass. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Ucrania no renuncia a la idea de resolver con fuerza el conflicto en el este del país, por tanto existe el riesgo de que en la región se repita una situación similar a la tragedia de Srebrenica, en Bosnia. En caso de que se libren combates y se repita potencialmente una catástrofe humana similar a la de Srebrenica, de lo que ya había advertido el presidente Vladimir Putin, ningún país del mundo se quedará atrás, dijo Peskov. El portavoz presidencial destacó que la escalada de tensiones que se observa en Donbass alcanzó niveles sin precedentes, lo que es un motivo de preocupación. Según Peskov, la situación en la línea de separación en Ucrania es bastante inestable. La dinámica de desarrollo de esa situación, así como la dinámica de comportamiento de la parte ucraniana en general, provoca riesgos de que se repitan las hostilidades de gran escala, advirtió. El portavoz del Kremlin indicó que ahora Ucrania se convierte de nuevo en una región potencialmente muy inestable. Cualquier país que tenga una región inestable, peligrosa y explosiva cerca de sus fronteras, toma todas las medidas necesarias para garantizar su propia seguridad, enfatizó. Así contestó a la pregunta de cómo respondió Putin al llamado de la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, a cesar el despliegue de las fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania. Uno de los episodios más violentos de Bosnia y Herzegovina fue la masacre de Srebrenica, en julio de 1995, cuando en esa ciudad y municipio en el este del país, fueron más de 7.000 musulmanes. Por su parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Ruslan Homchak, declaró que las informaciones sobre los preparativos de Ucrania para una ofensiva sobre Donbass no se corresponden con la realidad y es una desinformación. Las informaciones sobre los presuntos preparativos de Ucrania para lanzar una ofensiva sobre Donbass divulgadas por el Estado agresor, la Federación de Rusia, no se corresponden con la realidad y revisten carácter de una campaña de desinformación, dijo Homchak, citado por la oficina de prensa del Estado Mayor. El militar señaló que los informes sobre los preparativos de Ucrania para un ataque a Donbass tienen como objetivo desacreditar a Ucrania en el ámbito internacional y sembrar pánico en los territorios ucranianos fuera del control de Kiev. Homchak además mencionó la cooperación de Kiev con la OTAN y aseguró que es una cooperación exclusivamente pacífica.
La cooperación entre Ucrania y la OTAN tiene un carácter exclusivamente pacífico, y está dirigida a fortalecer la capacidad combativa del país, con el fin de alcanzar los criterios necesarios para ingresar en la Alianza Atlántica, relató. La Rada Suprema, Parlamento ucraniano, enmendó 2 leyes en 2014, renunciando al estatus de país no alineado. En junio de 2016, se aprobaron unas enmiendas adicionales y se proclamó la adhesión a la OTAN, como objetivo de la política exterior de Ucrania. En febrero de 2019, el Parlamento introdujo enmiendas en la Constitución refrendando el rumbo a unirse a la UE y la OTAN. Ucrania llegó a ser el 6º estado que posee el estatus de socio de la OTAN con posibilidades ampliadas. Además, Homchak declaró que la liberación de Donbass por la fuerza provocaría un gran número de víctimas entre civiles y militares, lo que es inadmisible para Kiev. La liberación de los territorios ocupados de Donbass por la fuerza provocaría un número considerable de víctimas entre civiles y bajas entre los militares, hecho inadmisible para Ucrania, afirmó Homchak, citado por el servicio de prensa del Estado Mayor ucraniano. Dijo que Ucrania, fiel a los valores universales y normas del derecho humanitario internacional, pone la vida de sus ciudadanos en el primer lugar y, por lo tanto, la solución político-diplomática al conflicto bélico internacional en Donbass es la prioridad. Al mismo tiempo, quiero advertir que las Fuerzas Armadas ucranianas están preparadas para dar una respuesta adecuada en el caso de la escalada de las tensiones en la zona del conflicto y el agravamiento de la situación militar en torno a Ucrania, remarcó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora. Ni las hostilidades han dejado hasta la fecha, según estimaciones de la ONU. Donetsk denuncia la disposición de Kiev a reanudar las hostilidades en Donbass. El aumento del número de equipos bélicos y fuerzas de seguridad ucranianas cerca de la línea de contacto en Donbass revela la disposición de Kiev a reanudar las hostilidades a gran escala, declaró el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, RPD, Denis Pushilin. El número de equipos y personal cerca de la línea de contacto indica que Ucrania ya está dispuesta a reanudar las hostilidades a gran escala, dijo Pushilin ante la prensa. Según el líder de la República autoproclamada, Kiev está bajo la presión de países occidentales. Pushilin señaló que la situación en la línea de contacto sigue siendo extremadamente inestable, y empeora. Al mismo tiempo, descartó la necesidad de realizar una movilización general en la República. Haremos todo lo posible para evitar que comience la gran combate, pero si Ucrania da este paso, nadie dirá ahora dónde nos detendremos, advirtió el líder de la RPD. De todos modos, aseguró, la RPD está preparada para cualquier desarrollo de la situación. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la intimidación, según estimaciones de la ONU.